Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Teología con Café. Esta es nuestra clase número 36 y corresponde al módulo 2, el tema 10 de la serie 12 posturas teológicas en la era de la inteligencia artificial. Una serie que nos está dando la oportunidad a colaborar juntos. ¿Para qué? Para que cada uno haga su propia declaración de fe con respecto a cada una de estas 12 posturas teológicas. Y hoy, con el tema el futuro, la esperanza ordena la misión. Estoy agradecido con la presencia de cada uno de ustedes y doy la bienvenida invitándoles a que tengamos ahora mismo un momento de oración. Me gustó lo que hicimos en una de las clases anteriores mientras estaba viajando, conduciéndonos aún todavía en el vehículo, en el cual se dio la oportunidad para que varios de ustedes escribieran su oración por este tiempo allí en el chat. Así que quiero invitarles para que de la misma forma hoy ustedes también puedan escribir una breve oración en el chat, o si alguien lo prefiere, por favor, con toda libertad, también puede pedir la palabra y yo le enciendo el micrófono. Por favor, oremos por este tiempo tan particular, estudiando acerca de escatología, la profecía. Usted escribe su oración y yo voy a leerla, o usted me levanta la mano y le concedo el micrófono para orar y poner este tiempo en las manos del Señor, así como está, por supuesto, nuestra vida entera. Oremos, por favor. Ustedes escriben, yo leo su oración con este tema que pone en perspectiva lo que está por venir, el futuro. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿A quién estamos esperando? ¿En qué consiste nuestra esperanza? Queremos conocer esto y doy entonces a ustedes esa palabra para que expresen su oración escribiéndola en el chat o levantando la mano para concederles el micrófono. Con toda fe nos expresamos delante del Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Es la oración de Celina Morales. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a tu verdad. Amén, amén. Para la oración de Celina. Tengan ustedes esa libertad, o piden el micrófono o escriben su oración. Estamos creyendo, Señor, que tu Espíritu Santo hará que cada uno de nosotros, al leer las Escrituras, tu palabra, podamos ser enseñados, podamos ser desafiados a que nuestra vida sea transformada y que podamos ser desafiados a ir a otros precisamente para trascender con las Escrituras. Amén. Marcos Clotter diciendo en oración: Señor, que tú nos hables hoy. Sé tú, Señor, sé tú quien nos habla a través de esta enseñanza extraída de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el creador del universo, el amo y Señor de la historia. Eres tú, oh Dios, el Todopoderoso de Israel y también el Redentor de todas las naciones. Eres nuestro Salvador y en ti confiamos. Gracias, Dios, dice Esther, por este tiempo de edificación. Amén, amén, amén. Pues mire, este tema, bueno, menciono la oración de Silvia Reyes también, desde El Salvador. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Danos sabiduría
para ser edificados en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Pues el tema es muy peculiar porque le hemos titulado eh, El futuro. La esperanza ordena la misión. ¿Qué es esto de que la esperanza ordena la misión? Bueno, lo que esperamos, lo que creemos acerca de el futuro, pone un orden, pone en orden lo que nosotros adoptamos como misión, no solamente como misión de la iglesia, sino también como misión personal. Así que esto es interesante porque quiere decir que si yo creo una cosa, entonces voy a querer hacer esta cosa que es consecuente con esta posición. Pero si mi posición es esta otra y esto es lo que yo creo, esta otra cosa, entonces lo que yo hago va a estar relacionado con esta variante. Y si todavía tengo otra idea muy distinta que estos otros dos, lo que yo quiera hacer con mi vida, con mi tiempo, con mis recursos, deberá ser consecuente, porque como alguien también ha dicho cuando recordamos el principio bíblico que dice, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón, y vamos a terminar reconociendo que uno invierte en lo que cree, uno invierte su dinero, uno invierte su tiempo, uno invierte su conocimiento, uno invierte sus recursos, uno invierte en lo que cree. Y de ahí que entonces este tema de la escatología viene a redefinir en esta era digital, en esta era de la inteligencia artificial, donde todo está sujeto a verificación. Esta es una palabra que hemos estado usando en toda este módulo 2 de Teología con Café. Es una palabra que ustedes la habrán identificado, que la repito en la sección de aplicaciones en el devocional diario que publicamos, los desafíos devocionales que actualmente estamos estudiando capítulo por capítulo, el libro de Ezequiel. Verificación, verificar. ¿Por qué? Porque esta era así lo demanda. Todo lo que decimos está sujeto a que alguien venga y diga, voy a verificarlo. Más vale entonces que tengamos esa competencia, esa destreza de irle adelante a la misma inteligencia artificial y nosotros ser certeros en la enseñanza de la palabra, porque hemos pasado por un proceso de descubrimiento de la verdad que Dios mismo quiere que tengamos conciencia y conocimiento y vivencia en base a ella. Pues vamos a tener la consigna siempre de que ustedes redacten su postura después de que concluye la clase, después de que se transmiten las grabaciones, de que preparamos el Google Classroom con instrucciones específicas, la invitación a que participen, como hemos dicho, quiero entregar un diploma especial a aquellos de ustedes que termine las 12 posturas. Están todos los videos publicados ya en YouTube. Si alguno de ustedes no vio alguno, si alguno de ustedes está con nosotros por primera vez hoy, pues bienvenido. Me alegro de mucho de esto. Y entremos entonces al tema. Voy a compartir aquí mi pantalla y van ustedes a... Vamos a ver, aquí está. Estoy presentando primero este concepto, el reino de Dios, el reino de Dios. Y veamos la importancia que tiene este tema. En Hechos 1, en el versículo 3 y en el versículo 6,
leemos, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les habló del reino de Dios. Ese fue su gran tema. De eso hablaba Jesucristo, del tema del reino de Dios. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Vea usted este detalle tan importante en el libro de los Hechos, porque tenemos costumbre de seguir una guía. Alguien nos mostró la guía geográfica del avance del Evangelio, Hechos 1:8, que es en sí mismo la gran comisión también, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y vemos una progresión en el libro de los Hechos, como los creyentes van avanzando en esa dirección. Un historiador dijo, organicemos este bosquejo del libro de los Hechos, notando los viajes misioneros de Pablo, y que el primer viaje, que el segundo viaje, que el tercer viaje, y así de esta forma. Hay otras maneras, por supuesto, de bosquejar, porque alguien incluso tuvo el atrevimiento, y yo lo digo, creo que lo mencioné en el módulo 1, parte de esta información, que hace muchísimos años di una enseñanza a la que titulé Hechos 29, Hechos capítulo 29. Y yo decía, es que parece que este capítulo 28 quedó inconcluso, no hay más detalle de la conclusión de esto. Entonces eso lo que quiere decir es que nosotros somos responsables de continuar el libro de los Hechos. Un arrebato eso, hermanos, un arrebato hermenéutico, una interpretación muy equivocada de este planteamiento. Ciertamente cada uno de los autores tiene un propósito. Nuestra cultura occidental tiende a esperar que todo sea cronológico, pero ciertamente muy pocos libros en las escrituras son así de cronológicas, y no todos son cronológicos al 100, y puedo pensar en los libros de Reyes y en los libros de Samuel, pero no todos los libros son cronológicos. Incluso el Apocalipsis, hablando acerca del futuro, tiene sus paréntesis dentro de lo que va siendo una guía. ¿Por qué? Porque muchos de los autores bíblicos tienen un planteamiento temático, teológico, y se proponen estructurar su libro para cumplir el objetivo que ellos llevan. Este es el caso del libro de los Hechos, que podemos ver que el primer capítulo está hablando de un tema y el último capítulo está hablando exactamente del mismo tema. Dice Hechos 28, capítulo 30, versículo 28, capítulo 30. Se me lengua la traba, sabrán disculparme. Versículos 30 y 31. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Mire, este versículo habla de 2 años. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Hermanos, Lucas está cumpliendo su objetivo al enviarle este documento a su amigo, el excelentísimo Teófilo. El primer tratado les habló de lo que Jesús hacía y enseñaba, y ahora en este le habló de lo que Jesús seguía haciendo por medio de su Espíritu Santo a través de los
apóstoles. ¿Y qué era? Proclamación con valentía del reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios no se puede proclamar, no se puede proclamar con debilidad, no se puede proclamar con temor, no se puede proclamar con tibieza, con miedo, con indiferencia. El libro de los Hechos, de principio a fin, encierra el reino de Dios, exige de los agentes de ese reino, del pueblo de ese reino, de los seguidores de ese rey, que sean valientes, que tengan coraje, que desarrollen de nuevo. De eso trata el libro de los Hechos, de el reino de Dios. Cómo se expande, cómo se mira, cómo se representa. Y hay una definición peculiar del reino en el sentido literal de 1000 años que conocemos como el milenio y que aparece en Apocalipsis 20, versículo 4. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Le repito, se requiere valentía para esto. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Aquí es, hermanos, donde descansa todo el tema que nos ocupa en esta clase número 36 de teología con café. Lo que creemos acerca de estos 1000 años determina qué es lo que hacemos nosotros hoy en la iglesia, con la iglesia, a través de la iglesia y cuál es el aporte individual de cada uno de nosotros para que ese plan, esa misión, esa visión se cumplan. Pues bien, voy a poner en perspectiva 3 posturas diferentes con respecto a lo que tiene que ver con estos 1000 años. La pregunta aquí es, ¿qué son estos 1000 años? Más específicamente aún, ¿son estos 1000 años literales? 1, 2, 3, 4, 5, 998, 999, 1000. ¿Son 1000 años literales? ¿Qué piensan ustedes? Escríbenme ahí en el chat. ¿Quién piensa que son 1000 años literales y quién piensa que no son 1000 años literales, sino que son figurativos? Una encuesta rápida ahí en el chat, ustedes pueden responder. ¿Quién de ustedes cree que son 1000 años exactos literales? Sí, la respuesta es sí. O alguien dice, no, la verdad yo creo que es una figura y entonces no. Veamos aquí. Bueno, Esther dice que sí, literales. Mónica dice que pienso que son 1000 años literales. Yo creo que no, dice Marcela García. Yo creo que sí, dice Yamin Contreras. Yo creo que sí, dice Ani Raudales. Yo creo que sí, dice Sioni. A ver, ¿qué más? Bien, tenemos la mayoría de ustedes diciendo que sí, y también tenemos alguna respuesta diciendo que no. Y esto, sin duda, bueno, aquí está, José mismo está haciendo la pregunta, puede ser ambas. Josué, yo aprovecho para felicitarte a ti y Ana María por su reciente boda civil. Dios los bendiga muchísimo. Y bien, dice, pregunta que si puede ser ambas. Veámoslo, veámoslo. Esto es lo que tengo para ustedes. Hay una postura que se llama amilenialismo. Milenialismo, milenial,
son términos que se refieren precisamente a milenio. El, la, el, la partícula a, en este caso el prefijo a, significa sin o significa no. En otras palabras, significa que no hay milenio. El amilenialismo explica que no habrá milenio literal, sino que solo la mañana gloriosa. No sé si han escuchado aquel corito que dice, si Adelita se fuera con otro, la seguiría. Ah, no, perdón, no es ese. Esa es la música, pero la letra con esa misma música dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Y sigue por ahí. Cantante no soy, hermanos, pero ilustra esta postura de que piensa que no hay un milenio, sino que sencillamente Jesús va a venir, el Mesías va a venir y va a venir a reinar por la eternidad en cualquier momento, porque para ellos el milenio es figurativo, no es literal. Para ellos, para los amilenialistas, el milenio consiste en el tiempo que transcurre entre la primera venida del Mesías y el regreso del Mesías. No importa el tiempo que transcurra, se refiere al momento que vino y al momento que regresa, lo que queda en medio. Esta posición tiende a pensar, propone que el reino de Dios crece, aumenta, se populariza a medida que los pobres son liberados de la opresión. Avanzo al otro grupo que se llama premilenialismo. Los premilenialistas sostienen que el Mesías llegará para reinar 1000 años literales. Vendrá a reinar 1000 años literales. Y de esta forma sostienen que sí, que son 1000 años y que ocurrirá que el Mesías viene antes de que comiencen y por eso se llama pre. Para esta posición, el reino de Dios se modela desde la iglesia para convertir a los individuos y transformar las familias. Hay un tercer grupo que se llama postmilenialismo, los postmileniales. Estos sostienen que el Mesías no vendrá hasta que la iglesia le entregue el reino. En otras palabras, ellos dicen, mire, no es un asunto de si son literales o no son literales. Es un asunto de que el Mesías va a venir hasta después de que el reino ya esté establecido. Esta posición hace que quienes son adeptos de ellos propongan que el reino de Dios se impone desde las esferas de autoridad para confrontar los sistemas anti-Dios del mundo. Hago una descripción así rápida como para que podamos ubicarnos. En términos generales, la Iglesia Católica, la Iglesia ortodoxa, sea la griega, la rusa y sus diferentes patriarcados entre ellas, y las iglesias protestantes históricas. Por protestantes históricas me refiero a la iglesia luterana, me refiero a la iglesia presbiteriana, me refiero a la iglesia reformada. Estas iglesias, por dogma, tienen la posición amilenialista.
Ellas sostienen que el reino es solamente una figura, que no es literal. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, lo que tengo abajo como sumisión, y por eso es que hemos estado diciendo, la esperanza pone orden a lo que haremos. La esperanza ordena la misión. Entonces, si lo que ellos, los amilenialistas, esperan es que el Mesías algún día llegue, pues entonces dediquémonos a liberar a los pobres de la opresión. Es común ver que esta sea una actividad bien definida para el caso en la Iglesia católica. Tienen eh, una postura bien definida, avalada por el Vaticano, la doctrina social de la Iglesia, etcétera, 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 y hace que la venida de Jesús sea cada vez más lejos, porque nunca terminan ni se termina de estar liberando de la opresión a los pobres. Es más, el lenguaje es que cada vez hay más pobres en el mundo, que cada vez hay más personas muriendo de hambre en el mundo. Por eso, cuando esta posición habla de la venida de Cristo, literalmente es como esa canción, algún día va a venir y entonces ya todos vamos a estar con él. Y ese día nunca llega y por eso ustedes no escuchan hablar sermones, predicaciones, enseñanzas de que Jesús viene pronto en estas iglesias. El premilenialismo es típico de las iglesias evangélicas. En Latinoamérica, el premilenialismo fue difundido allá por los años 70 a través de la famosa Biblia Scofield. Dicho sea de paso, por aquí tengo mi escofilita yo que se me hizo. Mire, mi escofilita, aquí la tengo. Precisamente me la regalaron en 1981. En 1981 tenía ya menos de 10 años en realidad de estar en el mercado. Creo que les compartí no hace mucho un documento con los elementos del Evangelio y fotografía de lo que tengo anotado en esta Biblia. Scofield eh, difundió a través de esta Biblia y sus notas el premilenialismo en América Latina, y por eso la gran cantidad de iglesias en nuestro continente que tienen esta postura de que la iglesia está para convertir a individuos, para transformar las familias, y es un auge constante el de la evangelización. En el caso del postmilenialismo, no se identifica una denominación o una confesión en particular. El postmilenialismo es más una especie de movimiento, y hay varios movimientos, dicho sea de paso. Cada una de estas tres posturas puede tener una especie de subdivisión, digámoslo así. Yo pasé un documento más temprano a través del grupo WhatsApp, que les dije era referencia para esta clase, que está enfocado solamente en el premilenialismo. Dentro del premilenialismo hay tres variantes, son las que ustedes tienen en ese documento. Pues el postmilenialismo es más un movimiento, es un auge, resulta de congresos y de seminarios, y es ese mensaje de que la iglesia debe conquistar las esferas de autoridad, y se habla de 7 esferas, que los medios de comunicación, que las universidades, que el gobierno, que las artes, los deportes, la empresa privada, y así identifican ellos aquello que domina, que controla
que modifica el mundo y por lo tanto nuestra visión de futuro y de lo que tenemos que hacer. Mientras unos dicen, hagamos campaña con los pobres, llevémosle donaciones, veamos cómo le resolvemos sus problemas y los defendemos de la opresión. Otros están diciendo, hermanos, vayamos de casa en casa y compartamos el evangelio, traigamos otros a nuestra iglesia, invitemos a nuestros tíos, a nuestros primos y a nuestros vecinos, invitemos a alguien que es como nosotros. Y entonces está que el otro tercer grupo solo está pensando, ¿y cómo le llego yo al gobernante? ¿Cómo le llego yo al rector de la universidad? ¿Cómo le llego yo al jefe de las Fuerzas Armadas? Porque si lo gano a él, entonces para abajo va a venir la influencia. Recordarán ustedes en los años 70 también, posiblemente ustedes de Guatemala, al general Efraín Ríos Montt. Él representaba un movimiento dentro del postmilenialismo que se llaman tomistas. Los tomistas es un movimiento que conceptualiza que las leyes gubernamentales que Dios le dio a Moisés en la Torá, en el Pentateuco, son la base fundamental para gobernar el mundo. Y entonces por eso es que en el tiempo de él, yo recuerdo haber estado de visita una vez en Guatemala cuando él estaba ahí en el poder. Yo era un joven, un adolescente aún, pero muy temprano en la mañana, todos los días, mientras él estuvo en el poder, había una cadena nacional donde él evangelizaba al pueblo, ¿verdad? A través de cadena nacional. Tenía un mensaje eh, que transmitir por esa postura postmilenial que buscan imponer desde arriba para así confrontar los sistemas anti Dios. Lo que creemos sobre nuestro futuro determina nuestro trabajo en el presente. Veamos cómo entonces ese trabajo resulta obvio con estas posiciones. El amilenialismo define el reino como inaugurado, y ya lo mencionamos, avanza desde los que necesitan redención integral. ¿Cuál es la misión de estos creyentes? ¿Cuál es la visión que ellos tienen para su trabajo diario? Mostrar compasión, ser sensibles ante las necesidades de otros. Y mire que en estos grupos incluso hay expresiones políticas de izquierda, mientras en el grupo de los postmilenialistas hay expresiones políticas de derecha, y hace sentido por la naturaleza de enfoque que ellos están teniendo. Buscan mostrarse sensible ante las necesidades de los demás. El premilenialismo mira el reino como algo prometido, algo que ya fue inaugurado, pero que no se ha completado aún, sino que será completado en la promesa del Señor de regresar. Entonces impulsa a ganar la mayor cantidad de almas. Por eso las iglesias premilenialistas, su enfoque, su mayor inversión, repito, uno invierte en lo que cree. Creemos en un reino prometido, entonces nos dedicamos a evangelizar y ponemos especial énfasis en las conversiones personales. Y es aquella gran carga porque mis familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo se conviertan al Señor y sean salvos. Los que van por el lado del movimiento postmilenial, que miran el reino como algo encargado, ¿verdad? Para los milenialistas es algo, ya fue inaugurado y trabajemos. Para los premilenialistas es a la inversa, trabajemos porque ya viene. Para el postmilenialista es, no va a venir hasta que trabajemos.
requiere el urgente dominio de todos los ámbitos. Entonces, su enfoque es la incidencia política, la incidencia social, la incidencia académica, la incidencia económica. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el mundo tiene un caos, hay corrupción por todos lados, necesitamos restaurar de una manera generalizada todos nuestros sistemas. Nuestra escatología, entonces, determina nuestra misión. Las diferentes frases que les he estado presentando aquí, en esencia, son sinónimas, representan la misma idea. Veamos esto para motivos de ánimo. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Voy a poner las tres imágenes de una vez. Este es el pasaje donde aquí hay una niña que la están oprimiendo, la están explotando laboralmente, están queriendo que ella adivine o profetice, y entonces aparece Pablo, aparecen los apóstoles y confrontan esto de tal manera que expulsan, liberan a la niña y le quiebran el negocio a la gente, porque ya la niña no les estaba dando dinero, pero ya no adivinaba. Entonces, ¿qué? Vienen y encarcelan, mandan a encarcelar a Pablo, lo acusan de que Pablo y Silas habían quebrado su negocio. Y entonces terminan en la cárcel y a medianoche el Señor se manifiesta a través de sus ángeles y expresiones sobrenaturales, y se abren las puertas de la cárcel y el carcelero, soy hombre muerto, dice, por esta gran responsabilidad se me escaparon los presos, los acusados, entonces mejor voy a suicidarme al ver todo eso que estaba ahí ocurriendo. ¿Qué hace entonces Pablo? Y le dice, no, 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 no. Le dice, aquí estamos, no pasa nada. Y el carcelero se convierte. Y el carcelero convertido, o sea, transformado ahí mismo, efecto del Espíritu Santo en su vida. Después de ser el tipo de alto perfil, pesado, rudo, malévolo, en cierto sentido, el más cruel, el jefe. Un cambio y dice, vamos a mi casa, yo mismo les voy a curar las heridas. Y ustedes conocen la historia. Él les pregunta qué debo hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Se van para su casa y toda su casa también cree, porque se imaginarán a los niños ver venir a su papá, el de temple de acero, el jefe de la cárcel, el funcionario de confianza del emperador, y aquí transformado. Cura sus heridas, deben permanecer en resguardo, le dicen, no te preocupes, no nos vamos a escapar. En la mañana temprano llegan otros funcionarios del Poder Judicial a decirle a Pablo, mira, disculpa, eh, te vamos a dejar libre. Y entonces Pablo protesta y dice, yo soy ciudadano romano, tengo derechos que deben ser respetados. Así que vamos a llamar al procurador de los derechos humanos, pudo haber dicho, porque está diciendo que me vengan a sacar ellos, que vengan a dar la cara porque me estaban condenando sin haberme vencido en juicio. Pongo esto en perspectiva porque es una obra en tres actos, digámoslo así. Es lo mismo que ha pasado aquí, un desencadenamiento de situaciones, pero que si bien nos dan una enseñanza para que todos la vivamos y integralmente la adoptemos,
Es una manera de mostrar que no estamos para criticar de manera subjetiva la postura de otros. Estamos más bien para reconocer que hay una enseñanza que debemos mantener en equilibrio, y también estamos diciendo que en esta era de verificaciones tenemos que tener la competencia de respaldar con principios bíblicos por qué hago lo que hago, por qué creo lo que creo, por qué invierto en lo que invierto, por qué dedico a lo que me dedico, por las convicciones que la palabra pone en mí, por el llamado particular que puedo tener, un llamado que debe expresar, como hemos visto en las dos clases anteriores, los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Sucede que los amilenialistas ponen énfasis en el caso de la niña, y por eso dice, anunciemos las buenas nuevas desde la iglesia y oremos moviéndonos para que se desbarate cualquier estructura de explotación. Pregunto, ¿todos debemos hacer esto? ¿Sí o no? La respuesta es sí, claro que sí. El segundo grupo dice, anunciemos las buenas nuevas desde la familia y oremos moviéndonos para que se transforme cualquier agente de maldad. Transformemos a las personas. Todos somos llamados a ellos, a esto. Y el tercer grupo que hace énfasis en los sistemas puede decir, anunciemos las buenas nuevas desde los derechos civiles y oremos moviéndonos para que se confronte todo sistema de corrupción. Vaya si se necesita esto. Todos debemos hacerlo, todo. Es enseñanza para todo. Y que alguien tenga un énfasis más allá, no es para que nosotros les juzguemos, sino para que nosotros revisemos nuestra propia escatología y no, perdón, no nuestra escatología, sino nuestra misión sobre la base de la escatología que hemos adoptado. Al final, la definición que yo tenga del reino de Dios va a determinar también mi actitud hacia Israel, que es un tema, mire, escuchamos decirlo constantemente, Israel es el reloj profético de Dios, miremos a Israel, lo que pasa ahí en Medio Oriente nos dice hacia dónde va el mundo, si ya estamos cerca de la medianoche escatológica. Y esto no es cosa de estos días. Ciertamente, por los siglos, la historia ha apuntado en lo que se refiere a los eventos finales, a la presencia de Israel en medio de todo esto. Para el amilenialismo, los 1000 años son figurativos, solo se refieren al tiempo entre la ascensión de Jesús y la segunda venida prometida por él. Ellos niegan a Israel. Ellos consideran que la iglesia reemplaza a Israel en el plan de Dios, ya que ese antiguo pueblo fue rechazado por Dios, dicen ellos. Entonces la iglesia se convierte en el nuevo Israel. Esa es la postura amilenialista. Y aquí quiero agregar una nota que tiene que ver con la reforma protestante, porque como lo he dicho, los protestantes históricos son parte de este grupo. Y en ese aspecto, y para vergüenza propia de los evangélicos, lo digo porque todos los evangélicos somos protestantes, pero no todos los protestantes son evangélicos. Y Martín Lutero, que nos trajo toda esta gran reforma, detallada en las 5 tesis, en las 95 tesis, perdón, pero resumida en los 5 gritos de la reforma, cuéntelos, es lo que es. Trató con 5 temas, pero no trató todos los temas. Y el tema de la escatología no lo trató. El tema de la neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo, no lo trató. Y así muchos otros temas. Sus temas fueron sin duda esenciales,
pero no quiere decir que fueron completos o totales. Y en ese sentido, Martín Lutero escribió palabras muy ácidas que provocaron mucho daño y hasta muerte a los judíos por su amilenialismo, negándolos a ellos como pueblo de Dios. El premilenialismo, que ya lo conocemos, en esos 1000 años literales, Israel habrá retornado a su tierra cualquier cantidad de versículos en la Biblia hablando de su retorno, 1000 versículos hablando de que esa tierra les pertenece. Su salvación se habrá cumplido, las naciones habrán sido juzgadas y Jesús reinará desde Jerusalén. Este grupo, con el cual me identifico y se identificarán posiblemente muchos, si no todos de ustedes, apoyan a Israel. Las promesas del pacto abrámico de descendencia, tierra y bendición se cumplirán étnica, terrenal y nacionalmente en Israel. Ellos son el pueblo de Dios, el pueblo del pacto mosaico y de la salvación. La iglesia es el pueblo de Dios, pero es el pueblo del nuevo pacto. Finalmente, el grupo postmilenialista, el milenio se refiere al proceso de conquista que hará la iglesia sobre todas las esferas de la sociedad a nivel global. Jesús volverá hasta que la iglesia haya conquistado al mundo. Entonces ellos también pretenden conquistar a Israel. La iglesia es receptora de las bendiciones espirituales prometidas a Israel, pero debe convertir a los judíos al cristianismo para que Israel también reciba las bendiciones prometidas. Eso es lo que dicen ellos. Estos son los proselitistas, estos son los misioneros, estos son los que quieren conquistar Israel, ir a Israel para convertir, para forzar conversiones. Muchas veces al estilo de lo que hicieron los conquistadores con América. Esas son las actitudes con respecto a Israel según estas tres posturas escatológicas. Y he dicho, el futuro, la esperanza, ordena la misión. Quiero dar el tiempo, ya sea que escriban o que pidan la palabra para hacer algún comentario, algún aporte a esto que he establecido como tema de la clase. La esperanza ordena la misión o nuestra escatología define nuestra misión o lo que creemos acerca del futuro es lo que hace que nosotros adoptemos un plan determinado de trabajo. Quizá habrá alguna pregunta, pueden también expresarla, repito, sea por el chat o pidiendo que encienda su micrófono. Bien, yo voy a encargar que ustedes sigan las líneas que estamos um, dando de instrucción a través del Google Classroom. Cada una de las clases va siendo acompañada no solo como por material, como lo pasé ahora en el grupo, sino con unas instrucciones para que ustedes, siguiendo la pauta, escriban su propia declaración de fe con respecto a los temas que hemos estado abordando y con los cuales todos estamos colaborando. De la misma manera, voy a pedir que en el grupo privado de esta clase que tenemos en el Facebook, también puedan expresar su apoyo tanto al cumplimiento de la gran comisión en todas las naciones de la tierra, como también en el respaldo a Israel, como lo hemos definido. Bien, se nos presentan aquí algunas preguntas. Pregunta Felipe, si nos compartirá esta información también. Sí, esta voy a compartirla a través del Google Classroom, ahí podrán verla y que sirva de guía para la redacción de su postura.
Sioni pregunta, ¿dónde y por qué se generan estas diferentes posturas? Es muy buena pregunta. Voy a decir que cada una de ellas tiene un trasfondo y obviamente comenzando por este pasaje del libro de los Hechos que les mostré, vamos a decir que todas parten de una comprensión precisamente eh, de su interpretación acerca de la Biblia. En ese sentido, Sioni, hemos dicho cuando en el módulo 1 estuvimos hablando de hermenéutica y de los principios de interpretación bíblica, dijimos que el dispensacionalismo, que es una de las variantes del premilenialismo y que ustedes obtuvieron material más temprano hoy, el dispensacionalismo es el único sistema teológico que aplica los principios normales de interpretación, el método inductivo de estudio de la Biblia, la extracción de la enseñanza del texto y no la imposición de mi manera de pensar. Aquel proceso de observación, interpretación y aplicación. El dispensacionalismo es el único sistema teológico que lo aplica de manera consistente, eso quiere decir siempre, y lo aplica en todos los libros de la Biblia. Es el único sistema. Hay otros sistemas teológicos que aplican un método a un tipo de libros, aplican otro método a otro tipo de libros. Usted sabe, tenemos libros didácticos, tenemos libros proféticos, tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos libros de sabiduría, tenemos libros de evidencia, tenemos libros de lo que está por venir. Entonces, aplican diferentes métodos. Entonces, esa no es disciplina, esa para mí es una indisciplina. Y el otro caso es que algunos de estos grupos, especialmente los amilenialistas son dados a interpretar las escrituras de una manera alegórica. A todos le están buscando símbolos, no pueden ver un número porque ya están tratando de discernir qué hay detrás de este número. No pueden encontrar un pasaje que los obliga a estudiar detenidamente en otros pasajes porque es más atractivo, será pensar en una teoría bíblica, conspiracionista, mística muchas veces, de tratar de encontrar lo que está escondido. En el otro grupo hay una alta incidencia en que la interpretación dependa de un hombre o de una persona, mientras que el grupo premilenialista busca dialogar, colaborar como hacemos nosotros en estas clases. Todos participamos, todos podemos aportar, todos podemos disentir y entonces preguntar y entonces construir. En el otro punto, en el otro extremo es, si no nos ponemos de acuerdo, no, vayamos allá donde él y lo que él diga, así va a ser. Entonces, son diferentes maneras de interpretar y esto ocurre desde muy temprano en la historia, Sioni, desde muy temprano, primer siglo, segundo siglo, ya hay muestras de ello de manera sistemática, es decir, de ponerlo en orden, de ponerlo en un libro, de publicarlo, de construir una escuela, un seminario, una universidad que lo enseñe, pues ya esto tendrá una historia, con excepción de la Iglesia Católica, que tiene siglos haciéndolo, pero la Iglesia Evangélica no tiene más de 100 años haciéndolo, aunque tiene ya 200 años, un poco más de historia. Bien, habiendo atendido entonces estas preguntas, ¿qué exactamente estamos esperando? Voy a compartir con ustedes a través del grupo WhatsApp eh, algunos de mis artículos en mi blog que hablan acerca de por qué estudiar la profecía, cuáles son las motivaciones para estudiar la profecía, eh, algunos artículos en base a las palabras de Jesús de orar y velar.
explicamos ahí cómo describe el Apocalipsis los tiempos finales, pero en todos estos artículos yo quiero destacar algo y es algo en lo que yo quiero dejarlos a ustedes, porque, y aquí es una crítica, una autocrítica a nuestro sistema, a nuestra corriente premilenialista. Dentro del premilenialismo abundan los fatalistas. Abundan las personas que ustedes van a escuchar decir, ay, no, es que las cosas van de mal en peor. No, y esto no se va a componer, dicen, hasta que Jesús venga. O, ay, sí, y cosas peores van a pasar. Dice la Biblia, y citan la Biblia y ni siquiera saben lo que están citando. Que ese es otro ejercicio que yo he insistido tanto en el módulo 1 como en el módulo 2. Cada vez que ustedes comenten en las redes sociales, en esta era de la inteligencia artificial y de las redes sociales, sean disciplinados en presentar su argumento completo y con la cita correspondiente, con la cita debida. No se dejen llevar por la teología popular. No se dejen llevar por el que madruga Dios le ayuda y los refranes y los dichos de la abuelita. No, cite las escrituras de manera concreta y completa. Recuerde que todo es verificable en este mundo que estamos. Hasta la misma inteligencia artificial le pone ahí, este chat puede cometer errores. Verifique la respuesta. ¿Qué esperamos entonces? No estamos esperando fatalismo. Yo no estoy esperando el fin del mundo, hermanos. Y por lo tanto no le pongo miedo a la gente. En el material, ustedes van a ver unas porciones ahí que se refiere al dispensacionalismo progresivo, que dice que no pone tanto énfasis en esto, no pone tanto énfasis en lo otro como el dispensacionalismo clásico. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo progresivo tiene el enfoque, el interés de que nosotros asumamos la responsabilidad de lo que tenemos que hacer hoy. Y la escritura nos da bastante y suficiente que hacer mientras el Mesías viene. Me distraigo cuando estoy pensando, ay, si ya va a ser el fin del mundo, ay, si ya va a pasar esto, ay, si ya va a pasar lo otro. Y todavía el extremismo de decir, hermanos, hoy mismo puede ocurrir el arrebatamiento. Tengamos cuidado porque no estamos llamados a eso. Lea Hechos 1. Señor, ¿cuándo? 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 Calma, calma, dice el Señor. Sean testigos míos. No se preocupen por eso. No se preocupen. No les dijo cuándo. Les dijo lo que tienen que hacer hoy. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todo. Me van a ser testigos valientes, con coraje, con denuedo, desde Jerusalén, por toda Judea, pasando por Samaria y llegando hasta lo último de la tierra. Ese es el mensaje de Hechos. Ni siquiera el mensaje de Apocalipsis es infundan miedo porque ya viene. Al contrario, el mensaje de Apocalipsis es nuestros hermanos del futuro van a ser igual o más de valientes que fueron los apóstoles en el libro de los Hechos. Van a ser perseguidos como nadie nunca antes ha sido perseguido y van a perseverar en su fe y van a seguir haciendo lo que siempre hicieron y no se están distrayendo por lo que va a pasar después en el primer año de la tribulación, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el séptimo. No, están ocupados en el ya del reino, porque la responsabilidad del todavía no, cuando el Mesías va a manifestarse, es precisamente solo del Mesías. Y a él es a quien estamos esperando. ¿Qué exactamente estamos esperando? Estamos esperando al Mesías. Tuve el privilegio de conocer un destacado rabino en Israel. Él realmente es de Estados Unidos, donde vive, pero viaja frecuentemente. Una vez un periodista israelí muy conocido lo entrevistó a él juntamente con el pastor John Hagee de Texas.
y en la conversación entre ellos, el periodista le pregunta al rabino, le dice, ¿qué es lo primero que le preguntarías al Mesías cuando venga? Y entonces el rabino se queda viendo al pastor John y dice, responde de esta forma, ¿ya habías estado aquí antes? Eso es lo que le preguntaría al Mesías. ¿Ya habías estado aquí antes? ¿Y por qué quedó viendo al pastor? Porque agrega, respondiéndole también al periodista, si el Mesías me dice que sí, que ya había estado aquí antes, entonces yo le voy a pedir perdón al pastor y a los evangélicos. Pero si el Mesías dice que no, que es la primera vez que viene, entonces dice, los cristianos van a tener que pedirnos perdón a los judíos. Ciertamente, hermanos, a quien esperamos es a Jesús. Y Jesús va a venir como rey. El Mesías va a manifestarse como el soberano y él vendrá a reinar. Ciertamente, el Mesías se manifestará para establecer un reino de amor, justicia, bienestar y paz. Yo no estoy esperando cataclismos. Yo no estoy esperando tragedias, que muera un tercio de los peces del mar, que muera de hambre un tercio de la gente, que caiga fuego. Yo estoy esperando al Mesías con su reino de amor, justicia y paz. Dice Josué, Dios nos da la oportunidad de redimirnos y como iglesia debemos formar parte de ese plan, haciendo discípulos en todas las naciones. Amén, así es. Esa esperanza del futuro de Dios debe ser nuestra misión del presente. Te felicito, Josué. Ese es el mensaje y esa es la declaración que sin duda tú puedes presentar en el Google Classroom. ¿Qué vamos a hacer mientras el Mesías venga? Hagamos discípulos en todas las naciones de la tierra. Mateo 28 dice que debemos enseñarles todo y esta es la esencia, el lema fundamental de Teología con Café es discipulado, enseñar todo lo que Él nos ha enseñado. Demos el diezmo, hermanos, a nuestras iglesias, a sus congregaciones, porque con su congregación van a trabajar juntos para el cumplimiento de ese plan diario de hoy, del presente, mientras el Mesías viene. Hay mucho, mucho que hacer, como lo está puntualizando aquí Josué. Ustedes lo vieron en la diagramación que presenté, lo van a tener también en el Google Classroom, pero la iglesia es el centro de operaciones del Señor en este tiempo. ¿Cuál es este tiempo? Hoy. Hoy es el tiempo. Uno invierte en lo que cree. Si tu iglesia está dedicada a trabajar con el Evangelio para el regreso del Mesías, dale tu diezmo. Amemos y bendigamos a los judíos. Este es el mensaje de Jesús en Mateo 25. Mire, es un pasaje escatológico en el futuro. Dice Jesús, cuando las naciones van a ser juzgadas, allí en el juicio de las naciones, ha pasado ya la manifestación de la gran tribulación, están por entrar al milenio, las naciones enteras van a ser juzgadas. Y dice que van a ser rechazados los de la izquierda, los cabritos, porque no le dieron amor a los judíos, no le dieron amor a sus hermanitos, a sus hermanos pequeños, no los vistieron, no les dieron de comer, no les dieron abrigo. En cambio, las naciones que acogieron a los judíos, que los respaldaron, que los cuidaron, que los amaron, que les dieron su bendición, dice, estas naciones entrarán al milenio y entrarán muy bien posicionadas. Y aún estas que no entren van a tener la obligación de resarcir, digámoslo así. Y dice Ezequiel,
vaya, no es Ezequiel, ya le voy a dar la cita. Dice Malaquías que las naciones que no suban a Jerusalén en el milenio no van a recibir la bendición de la lluvia. Hoy hablemos bien de Israel, defendamos Israel, no creamos la mentira de los medios de comunicación diciendo que en Gaza ha habido holocausto y hambruna. Ustedes lo saben, yo estuve ahí 15 meses de la guerra, yo sé lo que vi, yo les cuento lo que vi, no hubo hambruna, no hubo genocidio. Ofrendemos para la Aliyá. Hemos tenido la alegría de esta familia Fajardo, amigos nuestros, hijos de Lilian, que ha participado acá en estas clases, judíos, hondureños, que decidieron acogerse a la ley del retorno o la aliyá. Ofrendemos para judíos como ellos. Nuestra escatología define nuestra misión. Lo que nosotros creemos acerca del futuro nos pone a trabajar hoy en el presente. Yo creo que Jesús vendrá a reinar por 1000 años. Mientras eso llega, estamos llamados a cumplir nuestra misión de llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del planeta, a los pueblos no judíos, mientras apoyamos a los judíos en su regreso a su tierra. Dice la escritura, uno de los pasajes, solo uno de los pasajes, Isaías 62, que es necesario que ellos regresen a su tierra para que el Mesías entonces se manifieste. ¿Quieres que el Mesías venga? Tienes que hacer dos cosas. Número uno, tienes que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y número dos, debes cumplir pasajes como el de Isaías capítulo 62 en el versículo 10, que dice así. Dice, salgan por las puertas, preparen la carretera para el regreso de mi pueblo, emparejen el camino, saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Ahí está mi país y ahí está el tuyo. Díganle al pueblo de Israel, miren, ya viene su Salvador. Vean, Él trae consigo su recompensa. Esas dos cosas debemos hacer. Y Pablo nos las dejó juntas en el libro de Romanos. Y este sí es ya mi cierre. En el capítulo 11, en el versículo, dice 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Y continúa diciendo, y entonces todo Israel será salvo. Cumplamos la gran comisión hasta lo último de la tierra, y donde sea que nos encontremos a un judío, apoyémoslo para regresar a su tierra ancestral que les fue dada a perpetuidad. Mis hermanos, mis cafeteros teológicos, si el Ministerio de Teología con Café es de bendición para ustedes, pues justo eso, a través de la página coffee.com, invítenme a un café. Su ofrenda de $5 mensuales nos impulsa más. El shalom de Dios esté con ustedes. Dios mediante,
el próximo lunes.